Welcome back. A frightening wildfire outbreak is spreading in Southern California. Yo, we are back in New York, and this is what we're greeted with. En menos de 72 horas, 3 estados de los Estados Unidos fueron golpeados al mismo tiempo: fuego, agua y sequía. California perdió barrios enteros en cuestión de minutos. Luisiana quedó sepultada bajo inundaciones que nadie anticipó. Y el lago que abastece a millones en Arizona cayó a niveles que ningún científico moderno había registrado antes. No fue una coincidencia, no fue mala suerte. ¿Estamos viendo señales que fueron escritas hace miles de años? ¿O simplemente el resultado de décadas de decisiones que nadie quiso corregir? Hoy te cuento todo, sin filtros, sin política, sin rodeos, y al final tú decides qué creer. Si este contenido te llegó al alma, suscríbete y dale like. Que Dios te bendiga por apoyar. Lo que se despliega sobre el terreno en California ya no puede contenerse dentro de los límites de un parte meteorológico. A lo largo de las laderas del sur del estado, más allá de los bordes áridos que separan Los Ángeles del vasto territorio de maleza seca que la rodea, familias que tardaron décadas en construir sus vidas vieron esas mismas vidas convertirse en ceniza en una sola tarde. Los vientos del desierto llegan sin aviso, calientes, agresivos, completamente caprichosos en sus cambios de dirección. Toman una brasa del suelo y la lanzan sobre un cañón, la cruzan sobre una autopista de 6 carriles, la depositan en el jardín de alguien que creía estar a salvo porque vivía a kilómetros del incendio original. Y así aparece un nuevo foco. Y luego otro. El fuego no necesita un camino continuo para encontrar su próximo destino, solo necesita viento y tiempo. El humo que producen estos incendios no se queda en las montañas. Se extiende hacia los centros urbanos, hacia los barrios residenciales, hacia las playas, convirtiendo el cielo en una cúpula anaranjada y opresiva que hace que el mediodía se parezca más al atardecer. El aire se vuelve peligroso para respirar a kilómetros de cualquier llama visible. Los ojos arden. Los hospitales informan aumentos en consultas respiratorias entre personas que nunca se acercaron al incendio. Miles evacúan, algunos con lo que cabe en una sola maleta, otros con las manos vacías porque el fuego llegó antes de que hubiera tiempo de decidir qué salvar. Y sin embargo, entre todos los que huyen, siempre hay unos pocos que deciden quedarse. Están parados en entradas de garaje con mangueras de jardín, mirando directamente una pared de fuego de 15 metros que avanza hacia ellos, y siguen regando, como si el gesto fuera lo que importara, no el resultado. Como si poder decir que lo intentaron les permitiera enfrentar lo que viniera después. En el norte de California la situación no fue diferente. Las llamas atravesaron pueblos forestales con una intensidad que borró bloques enteros antes de que amaneciera, mientras cuadrillas de bomberos extenuados luchaban contra vientos que no obedecían a ninguna lógica predecible. Distintos condados, distintos tipos de vegetación, distintas comunidades, pero siempre el mismo patrón: fuego que surge donde no debería, que se extiende hacia donde nadie lo esperaba, que consume lo que se suponía estaba a salvo. Cuando todo esto se coloca junto a las palabras de Joel 2:3, delante de ellos devorará el fuego, y tras ellos abrasará la llama. La tierra ante ellos es como el jardín del Edén, y detrás de ellos es un desierto desolado. El paralelismo resulta incómodo de ignorar, no porque sea una cita conveniente, sino porque describe en términos precisos lo que los drones y las cámaras están documentando en tiempo real. Vida convirtiéndose en pérdida, abundancia convirtiéndose en vacío, en el espacio de una sola tarde. E Isaías 66:15 añade algo que resuena con una intensidad distinta cuando uno está mirando imágenes de paredes de fuego avanzando sobre suburbios. Porque he aquí, el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para desahogar su ira con furor. En las Escrituras, el fuego nunca es un accidente del clima. Es presencia, es advertencia, es purificación. Desde la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta la columna de llamas que guió a Israel durante décadas de travesía por el desierto, el fuego en el texto sagrado siempre revela algo más profundo que la destrucción física que deja a su paso. Porque hubo un tiempo en que California representaba exactamente eso: la promesa de que si llegabas al lugar correcto, el futuro era tuyo. Oportunidad sin límites, prosperidad, influencia cultural sobre el mundo entero. Y ahora esa misma imagen se resquebraja bajo capas interminables de humo y ceniza. La fe se ha vuelto más silenciosa en ese estado. La verdad se ha vuelto más negociable. La idea de Dios se ha convertido en algo incómodo en los espacios públicos de una manera que no era así hace 50 años.
De modo que cuando el fuego arrasa California con esta intensidad, la pregunta que muchos no se atreven a formular en voz alta es esta: ¿estamos viendo simplemente la naturaleza respondiendo a décadas de cambio climático? ¿O hay algo más intentando captar la atención de un pueblo que lleva años mirando en otra dirección? ¿Y si esto no es el final de algo, sino el comienzo de algo mucho más grande? Justo cuando los incendios aún no se habían extinguido, todavía consumiendo laderas, vecindarios y décadas de vida acumulada, el agua comenzó a subir en el otro extremo del país. Y lo que ocurrió en Luisiana no se sintió como un desastre que coincidió por casualidad con el anterior, se sintió como una continuación deliberada, como si ambos eventos fueran parte de la misma oración pronunciada lentamente, con pausas calculadas entre una calamidad y la siguiente. Durante la noche, en el sur de Luisiana, lluvias implacables desbordaron comunidades enteras con una violencia que dejó pueblos completamente irreconocibles antes de que llegara el amanecer. El agua no simplemente cubrió las calles, las ingurgitó, las borró, las reemplazó por corrientes de barro oscuro que avanzaban con una lógica propia, independiente de cualquier canal o límite que los ingenieros hubieran construido. Las casas desaparecieron bajo superficies que subían centímetro a centímetro hasta que las ventanas quedaron sumergidas. Los vehículos flotaron por calles donde la tarde anterior había tráfico normal, como objetos abandonados en un río que nadie había pedido. Bloques enteros se convirtieron en extensiones de agua silenciosas, interrumpidas únicamente por los tejados que todavía asomaban y por el parpadeo de luces de emergencia que nadie había podido apagar. Desde el aire la magnitud era imposible de reducir a palabras. Vastas secciones de tierra cotidiana se habían transformado en lo que parecía un mar interior, trazando una frontera brutal entre el antes y el después, entre lo que existía hasta el mediodía y lo que quedó tras la noche. Los testigos describieron los primeros momentos con el tipo de incredulidad que las palabras intentan sostener pero nunca terminan de articular del todo. La lluvia no paraba, no aflojaba ni por minutos. El cielo se oscureció con una rapidez que nadie en esa región había presenciado, y el aire se saturó de humedad hasta el punto en que respirar parecía requerir un esfuerzo consciente, como si el peso del agua ya estuviera por todas partes antes de que tocara el suelo. Luego llegó el sonido. No solo los truenos, sino algo más continuo y más bajo. El rugido profundo del agua forzando su entrada a través de carreteras, paredes, cimientos de casas que habían sobrevivido decenas de huracanes sin ceder. Las familias subieron a los áticos cargando niños en brazos, aferradas a documentos, fotografías, lo primero que encontraron en la oscuridad mientras el agua trepaba escalera arriba como algo que tenía todo el tiempo del mundo. Los botes de rescate navegaron por los mismos trayectos donde el día anterior había semáforos y tiendas abiertas. Las puertas cedieron a la presión, y cuando finalmente llegó el amanecer, lo que quedó no fue alivio, fue el silencio del choque absoluto. Las personas salieron a los porches, rodeadas de agua turbia hasta la cintura, mirando lo que quedaba de sus casas. Los puntos de referencia de toda una vida, la escuela de la esquina, el árbol frente a la casa donde los niños habían jugado durante años, estaban sumergidos bajo una superficie plana y marrón que reflejaba un cielo gris sin piedad. Algunos se quedaron inmóviles durante minutos, mirando fijamente calles que ya no existían, sin poder hacer otra cosa que absorber el peso de lo que el agua había borrado en una sola noche. Otros buscaron entre los escombros flotantes, llamando nombres en voz alta, sin terminar de creer que habían sobrevivido mientras todo a su alrededor había cambiado de manera irreversible. Y sin embargo, incluso en medio de esa destrucción, hubo misericordia. Hubo manos que se extendieron desde botes para sacar a personas de ventanas. Hubo vecinos que no conocían los nombres de los demás y que de repente se encontraron juntos sobre el mismo techo, esperando el mismo rescate. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Porque cuando el fuego consume la tierra y el agua la sigue en cuestión de días con esta clase de fuerza, resulta cada vez más difícil sostener la idea de que son eventos completamente independientes. Génesis 7, 11, 12 describe algo que resuena de manera incómoda. Todas las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No es solo la descripción de una tormenta prolongada, es la imagen de un mundo desbordado desde arriba y desde abajo de manera simultánea, donde las fuerzas de la naturaleza parecen actuar en concierto más allá de cualquier control humano. En las escrituras, los diluvios nunca fueron descritos como simples anomalías meteorológicas. Fueron momentos de confrontación directa con la fragilidad de todo lo que la humanidad había construido, con cuán rápidamente colapsa la ilusión del control una vez que las aguas comienzan a moverse en serio. Hay momentos en la Biblia donde el juicio no llegó a través de una sola señal, sino en secuencia deliberada. Fuego, agua, tierra, cada elemento respondiendo a su manera, pero todos apuntando en la misma dirección. Y las escrituras ya habían advertido que lo que está oculto bajo la superficie no permanece enterrado para siempre.
A través de Arizona, el desierto está comenzando a revelar cosas que nunca estuvieron pensadas para ser vistas. Al menos, no todavía. Alrededor de las orillas que se contraen del lago Powell, en las secciones secas que bordean la cuenca del río Colorado, años de sequía implacable han empujado el nivel del agua tan atrás que lo que emerge no son solo muelles abandonados y tierra agrietada. Lo que emerge son trazos de algo mucho más antiguo que el lago mismo. Formaciones de piedra, vestigios de senderos, fragmentos de marcas talladas en roca y estructuras parcialmente preservadas bajo capas de sedimento endurecido han comenzado a aparecer mientras el agua retrocede semana a semana. Algunos investigadores especulan que partes de estas estructuras podrían remontarse a varios siglos, posiblemente vinculadas a asentamientos indígenas que existieron mucho antes de que el suroeste moderno tomara su forma actual. Al principio parecían simplemente rocas expuestas por el calor y la falta de lluvia. Pero a medida que más tierra emergió bajo las aguas que retrocedían, los patrones se volvieron imposibles de explicar como accidente geológico. Piedras dispuestas con una simetría que la erosión no produce. Contornos enterrados durante generaciones que se asemejan a muros, plataformas ceremoniales o terrazas que alguna vez estuvieron al aire libre antes de quedar sumergidas bajo décadas de agua represada. Los que se han acercado a verlo describen una experiencia difícil de articular. No el entusiasmo de un descubrimiento arqueológico, sino algo más quieto. La sensación de estar parado frente a algo que fue preservado no por intención humana, sino porque las circunstancias lo mantuvieron oculto hasta exactamente este momento. Como si el tiempo mismo hubiera esperado para revelar esto precisamente ahora, en este contexto, cuando tantas otras cosas también parecen salir a la luz de manera simultánea. Las palabras de Jesús en Lucas 8:17 hablan directamente a este instante. Porque nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de conocerse y salir a luz. Esto no es solo una declaración filosófica sobre la verdad en abstracto. Es una promesa con implicaciones temporales concretas. Las Escrituras enseñan que llega un momento específico en que todo lo que ha permanecido oculto, ya sea historia, advertencia o consecuencia, es traído a la superficie, no por casualidad, sino de manera deliberada. E Isaías 44:27 lo articula en términos que parecen casi literales cuando uno los lee a la orilla de un lago que se seca. Dios es quien dice a lo profundo, sécate y haré secar tus ríos. En la Biblia, cuando las aguas se retiran, siempre marca un punto de inflexión. En los días de Noé, las aguas del diluvio retrocedieron para revelar un mundo que nunca volvería a ser el mismo. En otros momentos, tierra seca apareció donde nada debería existir, exponiendo lo que había permanecido oculto bajo la superficie. ¿Qué significa entonces que los desiertos de Arizona estén descubriendo lo que fue enterrado hace generaciones, no a través de excavaciones planificadas por arqueólogos, sino porque la tierra misma se ha secado tanto que ya no puede seguir ocultándolo? Hay algo en el momento preciso de este descubrimiento que resulta difícil de ignorar. Una nación que alguna vez fue fundada sobre principios de fe, ahora lucha visiblemente con la división, la confusión moral, y una distancia espiritual que se ha instalado tan gradualmente que muchas personas apenas recuerdan cómo se sentía la diferencia. Y mientras eso ocurre a nivel cultural y espiritual, la tierra misma parece estar respondiendo de manera física. Las Escrituras no hablan solo de bendición, también advierten sobre corrección. Cuando la verdad es relegada, cuando la fe se convierte en algo secundario, cuando las personas se alejan demasiado de los cimientos sobre los que una vez se sostuvieron, Dios no siempre responde con silencio. A veces permite que las cosas ocultas suban a la vista, que lo que estaba cubierto quede expuesto, no para destruir, sino para confrontar. En partes de Oregón, secciones enteras de bosque han comenzado a cambiar de maneras que los lugareños no logran explicar y que los científicos no logran documentar con suficiente rapidez como para seguirles el ritmo. Abetos que habían sobrevivido décadas de tormentas, sequías e inviernos extremos comenzaron a morir de manera completamente abrupta, sin señales de advertencia previas, sin la progresión lenta que normalmente acompaña a la enfermedad o al daño por fuego. Una semana el bosque se veía denso, verde y completamente vivo. La semana siguiente, parches enteros de árboles estaban pálidos, quebradizos y sin vida, como si algo invisible hubiera pasado entre ellos durante la noche y hubiera apagado lo que los mantenía en pie. No había evidencia de incendio, no había cadena de infección que los científicos pudieran trazar de árbol en árbol. Solo silencio donde antes hubo vida. Lo que hace la situación especialmente desconcertante es su aparente selectividad. Árboles separados apenas por metros permanecen intactos, perfectamente sanos, mientras los que están inmediatamente a su lado aparecen completamente drenados de vitalidad. Los científicos examinan la composición del suelo, los sistemas de raíces, la presencia de insectos y los patrones de enfermedades conocidas, pero ninguna explicación única da cuenta de la velocidad con que estas secciones aisladas colapsaron. No hay desencadenante ambiental obvio.
No hay agente patógeno claramente identificable, solo la imagen inquietante de árboles que estaban vivos y ya no lo están, sin que nadie pueda decir con certeza qué fue lo que los mató. Y mientras los bosques de Oregón cambiaban en silencio, otros eventos extraños comenzaban a desarrollarse en distintas partes del país, casi en secuencia, como notas de una misma melodía que alguien toca muy despacio para que la audiencia apenas note la progresión. En Yellowstone, géiseres que durante décadas habían erupcionado en ciclos predecibles comenzaron a surgir en intervalos irregulares, algunos liberando columnas de agua y vapor con una frecuencia y violencia inusuales. En Montana, manadas de animales fueron reportadas moviéndose erráticamente, abandonando rutas de migración que sus especies habían seguido durante generaciones, congregándose en lugares donde normalmente nunca irían. A lo largo de partes de la costa de Florida, criaturas de aguas profundas comenzaron a aparecer en las orillas, pálidas, dañadas, completamente fuera de lugar en el mundo cotidiano de los residentes que las encontraron. Cada uno de estos eventos, visto de manera aislada, podría descartarse sin demasiado esfuerzo. Tomados en conjunto, crean algo mucho más difícil de desechar, un patrón que muchas personas pueden sentir incluso cuando no saben articularlo con exactitud. Quienes han caminado por esos bosques silenciados de Oregón describen una sensación que no tiene nombre preciso, no solo pérdida, sino ausencia, como si la vida no hubiera muerto allí, sino que hubiera sido retirada deliberadamente. Y esa distinción importa, porque en las escrituras hay una diferencia fundamental entre algo que muere por causas naturales y algo a lo que se le retira el aliento de manera intencional. Joel 1:12 describe un momento donde la tierra misma falla de manera visible. La vid se secó y la higuera se marchitó. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. Este pasaje no era una observación agrícola casual. Era una advertencia, una señal de que algo más profundo estaba ocurriendo bajo la superficie, de que la condición visible de la tierra reflejaba una condición invisible en las personas que la habitaban. E Isaías 47 lo expresa de manera que resulta imposible de leer sin cierta incomodidad cuando uno piensa en los bosques muertos de Oregón. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. En tiempos de Egipto, las plagas no llegaron solo para castigar, sino para revelar, para exponer los límites del control humano y demostrar la autoridad de Dios sobre cada aspecto de la creación. En las últimas páginas del Apocalipsis, la tierra entera responde como parte de un desarrollo mayor. Vegetación, agua, animales, el cielo mismo. Entonces, ¿qué estamos mirando ahora? Bosques que pierden vida sin explicación clara. Géiseres que se vuelven impredecibles. Animales que abandonan el instinto acumulado durante generaciones. Criaturas que suben desde las profundidades hacia la superficie. Cuando eventos como estos comienzan a aparecer uno tras otro en distintos rincones del país, imponen una pregunta que ya no es fácil de apartar, porque esto puede que ya no se sienta como la naturaleza simplemente descomponiéndose por causas mecánicas. Puede sentirse como la creación misma tratando de advertirnos que algo está cambiando bajo la superficie del mundo que creíamos entender. Y justo cuando parecía que las advertencias habían llegado desde el cielo y a través de la tierra seca, algo comenzó a presionar desde abajo. En partes de Texas, especialmente cerca de pozos de petróleo abandonados y antiguas zonas mineras, incendios subterráneos extraños y respiraderos de calor se están volviendo cada vez más difíciles de ignorar. Humo que comienza a escapar a través de grietas en la tierra cerca de sumideros aislados. En algunos lugares, el suelo mismo se siente antinaturalmente caliente bajo los pies de quienes caminan sobre él. Delgadas columnas de humo que se elevan sin llamas visibles, sin explosiones, solo una liberación constante desde abajo, como si algo enterrado profundamente bajo tierra estuviera forzando lentamente su camino hacia la superficie. Lo que ha inquietado a muchos residentes aún más es con qué frecuencia pequeñas llamas han comenzado a aparecer alrededor de sumideros cerca de sitios de excavación abandonados. Lugares donde la tierra había sido perforada, vaciada y despojada de sus recursos, ahora se asientan inestables y marcados por cicatrices. Algunos fuegos ardieron brevemente antes de desaparecer. Otros continúan ardiendo bajo la superficie durante días. Los geólogos explican que gases atrapados, presión subterránea y túneles industriales abandonados pueden crear estas condiciones, y puede que eso sea cierto. Pero para muchos que observan estos eventos desarrollarse, se siente simbólico de algo más amplio, porque durante generaciones la gente tomó de la tierra todo lo que podía ofrecer: petróleo, gas, minerales, riqueza extraída de debajo del suelo hasta que ya no quedaba nada que valiera la pena extraer. Y luego, la tierra fue abandonada. Pero la naturaleza no siempre responde de inmediato. A veces, las consecuencias esperan silenciosamente bajo la superficie durante años antes de finalmente revelarse. Los geólogos dirán que estos incendios subterráneos no son del todo nuevos. Y eso es cierto. Pero lo que está cambiando ahora es la visibilidad.
Lo que antes permanecía oculto bajo tierra, ahora se está volviendo visible sobre la superficie. Inconfundible, innegable, imposible de ignorar. Y el momento coincide con todo lo demás. Fuego a través de la tierra, inundaciones que devoran ciudades, bosques que pierden vida, movimientos extraños en la naturaleza y ahora fuego que surge desde debajo de la tierra misma. En la comprensión antigua, el suelo nunca fue visto como espacio vacío. Era visto como un límite, un lugar donde lo que está oculto permanece contenido hasta que deja de estarlo. Job 28:5 lo describe de esta manera. En cuanto a la tierra, de ella sale el pan, pero por debajo está revuelta como por el fuego. Incluso hace miles de años las escrituras reconocían que debajo de lo que parece estable existe algo más, algo poderoso, algo capaz de transformar el suelo mismo. Y Apocalipsis 9:2 ofrece una imagen aún más inquietante. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. No es solo lenguaje geológico, es lenguaje de liberación, de algo que una vez estuvo contenido y al que ahora se le permite subir. A lo largo de la Biblia, momentos como estos nunca carecen de significado. Cuando la tierra responde, cuando el fuego viene, no desde arriba sino desde abajo, apunta hacia una verdad más profunda. Lo que está oculto no permanece oculto para siempre, y lo que está contenido no permanece contenido indefinidamente. Hay también una lección aquí que alcanza más allá del suelo bajo nuestros pies, porque al igual que estos fuegos subterráneos, hay consecuencias que la humanidad a menudo entierra y olvida. La codicia, la explotación, la creencia de que los recursos pueden tomarse indefinidamente sin costo alguno. Por un tiempo el daño permanece invisible, pero la presión se acumula bajo la superficie y eventualmente lo que estaba oculto comienza a subir. Las escrituras advierten no solo sobre señales en el mundo que nos rodea, sino sobre la condición dentro de nosotros mismos. Cuando el humo comienza a subir del suelo, no es el comienzo del fuego. Es el momento en que el fuego ya no puede permanecer enterrado. El cielo sobre partes de Mississippi no se comportó de la manera en que las tormentas normalmente lo hacen. Antes de que comenzaran las inundaciones, la atmósfera cambió de una manera que la gente pudo sentir antes de poder ver. Las nubes se oscurecieron hasta adquirir un tono gris verdoso, casi antinatural, colgando bajas sobre el delta del Mississippi y los pueblos circundantes. Mientras la luz del día se desvanecía mucho antes de lo esperado, el aire se volvió denso de humedad. El viento se calmó. Todo quedó extrañamente quieto. Era el tipo de silencio que hace que la gente salga a los porches, interrumpa sus conversaciones y mire hacia arriba sin entender del todo por qué lo hace. Como si el instinto reconociera una señal que la mente consciente todavía no había procesado. Luego llegó la lluvia, no como una tormenta ordinaria que pasa de largo, sino como paredes de agua implacables que se negaron a moverse. Hora tras hora, la lluvia continuó cayendo sobre las mismas áreas, inundando carreteras, tragándose campos y empujando los ríos más allá de sus orillas. Barrios enteros desaparecieron bajo el agua que subía. Los coches se hundieron bajo corrientes lodosas. Las casas se llenaron desde abajo mientras las sirenas de emergencia resonaban durante toda la noche. En lugar de desplazarse rápidamente a través del estado como lo hacen la mayoría de los sistemas de tormenta, este se instaló. Se quedó sobre la región mucho más tiempo del previsto, continuando con su descarga mientras el agua que había abajo seguía subiendo sin ningún lugar a donde ir. Los árboles colapsaron dentro del agua de la inundación. Las líneas eléctricas se partieron. Las familias se apresuraron hacia los áticos y hacia los tejados, esperando que los botes de rescate los alcanzaran. El sonido fue constante, lluvia golpeando techos, agua abriéndose paso a través de paredes, el rugido distante de ríos derramándose más allá de sus límites naturales. Quienes vivían cerca describieron una sensación que iba más allá del miedo físico. Era la sensación de que algo enorme e indiferente les estaba mostrando exactamente cuánto control no tenían. La misma tierra sobre la que habían construido sus vidas, la misma tierra que asumían sólida y confiable, se estaba comportando como si nunca les hubiera pertenecido. Los meteorólogos pueden explicar cómo se forman estas condiciones. Humedad del Golfo, sistemas de presión estancados, patrones atmosféricos inestables que en ciertas combinaciones crean exactamente este tipo de evento. Pero incluso dentro de esas explicaciones hay un detalle que destaca: la acumulación antes de que llegara y la manera en que se negó a marcharse una vez que llegó. No simplemente pasó, se quedó. Y ese detalle importa porque las escrituras ya describieron un tiempo en que los propios cielos mostrarían señales que perturban y desconciertan. Lucas 21:11 habla directamente sobre esto. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Esto no describe el clima ordinario. Señala momentos en que el cielo se convierte en algo que la gente no puede ignorar.
en algo que se siente diferente a todo lo que hayan experimentado antes. Hay momentos a lo largo de la Biblia en que las tormentas llevaron un significado más allá de la destrucción que causaron. En los días de Noé, la lluvia no cayó brevemente y desapareció. Permaneció hasta que el mundo mismo fue transformado. La tormenta no fue aleatoria. Se convirtió en una demostración de poder, revelando cuán rápidamente puede colapsar la certeza humana una vez que la naturaleza se mueve más allá de todo control. Cuando una tormenta se asienta sobre la Tierra con este tipo de presencia, se niega a moverse y deja atrás este nivel de devastación. Plantea una pregunta que va más allá de los informes meteorológicos. ¿Es esto solo un evento natural? ¿O es otro recordatorio de cuán poco control tenemos realmente? Porque el cielo no pide permiso antes de cambiar, y cuando lo hace, todo lo que hay debajo se ve afectado. De modo que cuando la atmósfera se vuelve pesada, las nubes se oscurecen de manera antinatural y la lluvia se niega a detenerse. ¿Qué es exactamente lo que estamos presenciando? Y si este es solo un evento en una secuencia más amplia que se desarrolla por todo el país, ¿qué sucede cuando llegue el siguiente? Mientras Mississippi seguía debatiéndose entre el agua y el barro, en las montañas rocosas de Colorado, algo completamente diferente comenzó a hacerse visible. Después de un terremoto menor en una sección remota de las rocosas, una abertura estrecha apareció a lo largo de un acantilado fracturado. Al principio parecía una grieta natural causada por el desplazamiento de rocas. Pero a medida que la gente se acercó, la forma de la abertura comenzó a plantear preguntas inmediatas. Los bordes seguían líneas inusualmente rectas. La superficie parecía tallada más que rota. Se asemejaba a una entrada que había sido formada intencionalmente y luego sellada por el tiempo y la piedra. A medida que los escombros fueron despejados, una cámara se hizo visible profundamente debajo de la montaña misma. El espacio interior se sentía antinaturalmente quieto. El sonido no se comportaba de la manera en que normalmente lo hace bajo tierra. Los pasos parecían amortiguados. Las voces se desvanecían casi de inmediato en lugar de hacer eco. El aire se sentía pesado, como si hubiera permanecido sin tocar durante un tiempo extremadamente largo. Aquellos que entraron describieron una fuerte sensación de consciencia, no exactamente miedo, pero sí la certeza de que aquella cámara había permanecido oculta por una razón que nadie en ese momento podía articular del todo. A lo largo de las paredes interiores, marcas tenues se extendían por secciones de roca, patrones que se repetían en intervalos deliberados, desgastados por la edad pero todavía suficientemente visibles como para sugerir diseño e intención. No se parecían a grietas ordinarias ni a formaciones minerales. Sin embargo, nadie ha podido identificar claramente los símbolos ni conectarlos con ningún sistema de escritura conocido. Sea lo que sea que representen, fueron colocados allí de manera intencional. Alguien tomó una decisión consciente de tallarlos en esa roca, en esa oscuridad, en ese lugar que nadie en generaciones había vuelto a visitar. ¿Por qué construir una cámara debajo de una montaña y sellarla tan completamente que desaparece de la memoria colectiva? Daniel 12:4 habla de un tiempo en que las cosas selladas no permanecerían ocultas para siempre. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El lenguaje es claro. Algunas cosas permanecen preservadas en silencio hasta el momento en que están destinadas a ser reveladas. Y las escrituras sugieren que esto aplica a más que solo palabras. Incluye lugares, estructuras, cosas enterradas en la tierra misma. También hay un momento registrado durante el reinado del rey Josías, cuando los trabajadores que restauraban el templo descubrieron algo olvidado en las profundidades de la estructura misma. Un libro de la ley, oculto, enterrado y sin tocar durante generaciones. Cuando finalmente fue traído de vuelta a la luz, reveló cuánto se habían alejado las personas de lo que alguna vez habían creído. No porque la verdad hubiera desaparecido, sino porque había sido enterrada bajo el tiempo y el descuido. Y ahora, en otra era, una cámara oculta aparece debajo de una montaña, no descubierta mediante excavación, sino revelada solo después de que la propia tierra se desplazó. Si este lugar permaneció sellado durante generaciones y solo ahora se está haciendo visible, entonces la pregunta ya no es solo sobre lo que es, sino sobre el momento. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa que la tierra misma esté eligiendo este momento para mostrar lo que mantuvo oculto? Porque lo que yace bajo la superficie ya no parece dispuesto a permanecer enterrado. Y no solo en Colorado. En partes de Virginia Occidental, especialmente en regiones marcadas por túneles mineros abandonados y terreno inestable, la tierra ha comenzado a cambiar de maneras que los residentes ya no pueden ignorar. El humo ya no se queda oculto bajo la superficie. Sube a través de grietas y laderas, se arrastra por carreteras aisladas y escapa de lugares donde el suelo debería estar frío y quieto. En algunas áreas la tierra misma se siente cálida bajo los pies, con delgados hilos de calor que emergen donde nada visible está ardiendo. Y sin embargo, algo claramente lo está. Estos incendios subterráneos no son completamente nuevos. Algunos han ardido suavemente durante décadas bajo las montañas de Virginia Occidental.
Pero lo que es diferente ahora es la visibilidad. Se están formando aberturas en lugares que antes parecían estables. El humo escapa donde nunca lo hizo antes. Los residentes han descrito vibraciones bajas bajo sus casas, sutiles pero constantes. Los compases en ciertas áreas supuestamente no mantienen la dirección. Y a veces, extraños sonidos de baja frecuencia parecen subir desde bajo tierra en lugar de desde el cielo. Lo que está sucediendo aquí ya no se siente aislado. Se conecta, porque no muy lejos de estas regiones, una cámara sellada fue descubierta debajo de una montaña. Y ahora en otro lugar, el humo y el fuego presionan hacia arriba desde abajo como si la presión profunda dentro de la Tierra ya no estuviera contenida. Crea un patrón que se vuelve difícil de desestimar. Fracturas en la superficie, espacios ocultos revelados, presión acumulándose bajo el suelo hasta que encuentra liberación. La Biblia no ignora lo que yace debajo de la tierra. En Números 16, 31, 33, la propia tierra responde de una manera que no deja lugar a dudas. Y aconteció que cuando él acabó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió su boca y los tragó a ellos. Esto no fue gradual, fue inmediato, un momento en que lo que parecía sólido repentinamente cedió, y el límite entre la superficie y la profundidad fue roto. La naturaleza de estos eventos, tierra que se calienta, grietas que aparecen, cámaras que emergen del silencio de siglos, apunta hacia algo que las personas de fe han entendido durante mucho tiempo. La creación no es indiferente, no es simplemente una colección de fuerzas físicas operando sin conciencia ni dirección. En la comprensión bíblica, la creación responde, y cuando responde de esta manera, la respuesta merece ser escuchada. El cielo sobre partes de Oklahoma y Kansas cambió antes de que los tornados aparecieran siquiera. La gente lo notó casi de inmediato porque la atmósfera ya no parecía natural. La luz del sol se oscureció en un extraño resplandor verde que se extendía lentamente sobre vecindarios, autopistas y campos vacíos. No era el verde suave de la lluvia que se aproxima, era más oscuro, espeso, pesado, casi metálico, como si el cielo mismo hubiera cambiado su composición química en cuestión de minutos. Luego el viento se detuvo. No se debilitó, se detuvo. Los árboles se congelaron en su lugar. Las líneas eléctricas apenas se movieron. Los pájaros desaparecieron del cielo como si hubieran recibido una señal que los humanos no podían escuchar. Los residentes que estaban afuera más tarde describieron el silencio como el momento en que se dieron cuenta de que algo estaba mal. Una mujer dijo que se sentía como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. No era calor, no era humedad, era algo más difícil de nombrar. La sensación de que el mundo normal había pausado y algo completamente diferente estaba a punto de tomar su lugar. Los meteorólogos explicarían más tarde que la coloración verde puede ocurrir dentro de tormentas supercelulares extremadamente severas cuando cantidades masivas de agua y granizo dispersan la luz solar de maneras inusuales. La explicación científica tenía sentido, pero la ciencia no eliminó la sensación que la gente experimentó debajo de ese cielo, porque lo que perturbó a muchos residentes no fue simplemente el color del cielo, fue la velocidad con que la atmósfera se transformó de ordinaria a profundamente inquietante. Los conductores se detuvieron simplemente para mirar hacia arriba. Las gasolineras se llenaron de personas filmando las nubes en lugar de hablarse entre sí. Incluso los perseguidores de tormentas experimentados admitieron que la estructura de la tormenta parecía inusualmente agresiva antes de que se emitiera la primera advertencia de tornado. Luego comenzaron las sirenas. Casi al mismo tiempo en múltiples ciudades, las alertas de emergencia irrumpieron a través de teléfonos y sistemas de advertencia al aire libre. Las nubes en rotación descendieron desde el cielo oscurecido, mientras los relámpagos destellaban dentro de la tormenta como algo que se movía detrás de una cortina. Y de repente el silencio fue reemplazado por el caos. La lluvia golpeó lateralmente a través de las carreteras. Los destellos de energía estallaron a lo largo del horizonte. Barrios enteros desaparecieron detrás de cortinas de escombros mientras los tornados avanzaban por las llanuras con una velocidad casi increíble, abriendo caminos a través de comunidades que habían sobrevivido decenas de tormentas anteriores sin sufrir más que daños superficiales. Pero incluso después de que llegó la destrucción, muchos sobrevivientes siguieron volviendo al mismo detalle durante las entrevistas. No el tornado en sí, el cielo antes de él. Porque durante un breve periodo de tiempo, el mundo exterior ya no parecía familiar, y ese fue el momento en que muchas personas comenzaron a hacer comparaciones con las descripciones bíblicas antiguas vinculadas al día del Señor. Momentos en que el mundo natural parecía cambiar a algo más oscuro y más aterrador antes de que llegara el juicio, como escribió Amós 5:18. «Ay de los que desean el día del Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz». Al principio, la mayoría de los estadounidenses todavía veían las tormentas como otro desastre de clima extremo en un país ya acostumbrado a temporadas violentas.
Pero mientras los equipos de rescate buscaban entre los hogares destrozados a través de las llanuras, otra parte de América ya estaba comenzando a arder. Y mientras los estadounidenses todavía intentaban procesar las tormentas, los incendios y los sonidos extraños que resonaban a través del cielo, la línea costera también comenzó a cambiar. Esta vez, la perturbación vino del mar. A lo largo de partes de la costa del Golfo de Florida, los residentes se despertaron ante un océano que ya no parecía vivo. El agua cerca de la orilla había adquirido un color oscuro inusual en algunas áreas, veteada con manchas de rojo profundo y marrón que se extendían por la superficie como si algo se estuviera propagando debajo de ella. Las olas llegaban a la orilla cargando peces muertos, rayas y vida marina que normalmente permanecía muy lejos de las playas concurridas. Al principio, la gente asumió que era temporal. Luego llegó el olor. Un espeso aroma a descomposición se adentró tierra adentro durante kilómetros mientras los equipos de limpieza comenzaban a retirar miles de animales marinos muertos de las líneas de playa. Los turistas filmaron playas cubiertas de peces sin vida, mientras los lugareños describían el agua como si pareciera envenenada bajo la luz de la mañana. En algunos lugares, la espuma que llegaba a la orilla llevaba un tinte rojizo que se extendió rápidamente por las redes sociales junto a pies de foto que comparaban la costa con escenas de películas apocalípticas. Los científicos señalaron hacia floraciones de algas dañinas, comúnmente conocidas como marea roja, intensificadas por el calentamiento de las temperaturas oceánicas, el escurrimiento de nutrientes y las cambiantes condiciones marinas. Florida ha experimentado eventos de marea roja antes. Los biólogos explicaron cómo las toxinas liberadas en el agua pueden sofocar los ecosistemas marinos, interrumpir los niveles de oxígeno y forzar a las criaturas del mar hacia la orilla. Pero una vez más, la explicación científica no calmó del todo la reacción que la gente estaba teniendo, porque lo que inquietó a muchos residentes no fueron simplemente los peces muertos, fue la secuencia. Primero vino el cielo oscureciéndose sobre las llanuras, luego el fuego extendiéndose por el horizonte en el suroeste, luego el agua de inundación tragándose pueblos durante la noche, luego sonidos extraños en la atmósfera, y ahora el propio mar parecía estar muriendo a lo largo de la costa. Para muchos estadounidenses que observaban estos eventos desarrollarse uno tras otro, las imágenes comenzaron a sentirse incómodamente similares a las advertencias bíblicas antiguas, donde la naturaleza misma parecía volverse contra la humanidad de manera simultánea. Especialmente cuando los videos comenzaron a circular de criaturas de las profundidades del mar que aparecían cerca de las costas durante el mismo periodo. Los pescadores reportaron peces inusualmente grandes que subían más cerca de la superficie. Otros afirmaron que especies raramente vistas por humanos habían llegado a la orilla después de que la decoloración se extendió por las aguas costeras. Los expertos en biología marina advirtieron contra la exageración, explicando que el agotamiento de oxígeno y las floraciones tóxicas a menudo impulsan a las criaturas hacia patrones de migración anormales. Y sin embargo, la discusión online explotó, porque en la profecía bíblica el mar nunca fue retratado como algo tranquilo durante periodos de juicio divino. Fue descrito como rugiendo, convulsionándose y trayendo miedo a las naciones. Lucas 21, 25, 26 lo articula de una manera que muchos empezaron a leer con nuevos ojos. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las ondas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y quizás eso fue lo más perturbador, no que el océano hubiera cambiado de color, ni siquiera la vida marina muerta esparcida por las playas. Lo perturbador era el clima emocional que se extendía por todo el país. La gente había comenzado a ver la naturaleza de manera diferente. Cada tormenta ahora se sentía conectada a algo más grande. Cada cielo extraño desencadenaba otra oleada de discusiones proféticas en línea. Cada evento ambiental parecía alimentar el creciente sentido de que el mundo estaba entrando en una temporada que la humanidad no comprendía del todo. Y luego el suelo mismo comenzó a moverse bajo América. Para cuando el siguiente evento celestial apareció sobre los Estados Unidos, la atmósfera en todo el país ya había cambiado. Las personas ya no miraban los fenómenos naturales de la misma manera. De modo que cuando la luna comenzó a volverse roja sobre los Estados Unidos, millones de personas detuvieron lo que estaban haciendo y miraron hacia arriba. No simplemente por curiosidad, sino con una creciente sensación de que la secuencia que se desarrollaba en todo el país había entrado en otra etapa. El eclipse comenzó suavemente. Al principio solo una sombra avanzaba lentamente por la superficie de la luna. Las ciudades seguían ruidosas, el tráfico seguía moviéndose, los restaurantes seguían llenos. Pero a medida que la sombra de la Tierra se profundizaba y la luna se oscurecía en lo alto, algo inusual ocurrió en las redes sociales. El tono cambió. Los videos dejaron de sonar juguetonos, los comentarios dejaron de bromear, y más personas comenzaron a usar las mismas palabras. Esto se siente bíblico.
A través de Texas, Arizona, Missouri y la costa este, las transmisiones en vivo capturaron la luna transformándose en un color carmesí profundo, suspendido sobre horizontes oscurecidos. Los estacionamientos de las iglesias se llenaron de personas sosteniendo sus teléfonos hacia el cielo. Las familias se reunieron afuera en silencio, mientras pastores y creadores online citaban pasajes de Joel y del Apocalipsis, junto a imágenes del eclipse que se extendían por Internet en millones de comparticiones. Científicamente, los astrónomos explicaron exactamente lo que estaba sucediendo. Durante un eclipse lunar total, la luz solar se dobla a través de la atmósfera de la Tierra antes de llegar a la Luna. Las longitudes de onda azules más cortas se dispersan mientras los tonos rojos más profundos continúan viajando por la atmósfera, dándole a la Luna su apariencia parecida a la sangre. Es un fenómeno completamente natural, predecible con años de anticipación. Un evento astronómico documentado y estudiado durante siglos. Pero una vez más, la explicación científica no borró el impacto emocional. Porque el contexto lo cambia todo. Si el eclipse hubiera ocurrido durante un año tranquilo, la mayoría de las personas probablemente lo habrían admirado brevemente y seguido adelante. Pero esta luna apareció después de meses de tormentas violentas, incendios destructivos, cielos oscurecidos, sonidos atmosféricos extraños, inundaciones de ríos, costas que morían y terremotos que propagaban el miedo por diferentes partes del país. Y de repente, un evento que la ciencia consideraba ordinario ya no se sentía ordinario en absoluto. Especialmente porque la imagen de una luna roja como la sangre es uno de los símbolos proféticos más antiguos y reconocibles vinculados al Día del Señor. Joel 2:31 dice: «El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor». Durante siglos, pasajes como este fueron a menudo interpretados de manera simbólica. Pero ahora las personas observaban imágenes similares aparecer sobre sus propios cielos mientras el mundo natural a su alrededor ya parecía cada vez más inestable. Y esa combinación creó algo poderoso. No certeza, no prueba, pero sí reconocimiento. Incluso quienes rechazaban las interpretaciones proféticas admitieron que el peso emocional del momento se sentía diferente. Algunos describieron el eclipse como hermoso, otros lo llamaron inquietante. Unos pocos simplemente permanecieron afuera mirando hacia arriba mucho después de que el evento había terminado, como si intentaran procesar por qué una ocurrencia natural de repente se sentía cargada de significado. Y quizás ese fue el aspecto más importante de este momento dentro de la secuencia que se desarrollaba en América. Los tornados inspiraron miedo, los incendios trajeron destrucción, las inundaciones crearon impotencia. Pero la luna roja como la sangre introdujo algo diferente: expectativa. Porque una vez que las personas comienzan a creer que las señales pueden estar conectadas, empiezan a observar qué viene después. Y lo que vino después hizo que la propia luz del día se sintiera antinatural. Después de que la luna roja se desvaneció del cielo nocturno, muchos estadounidenses esperaban que la extraña atmósfera que rodeaba estos eventos finalmente se calmara. En cambio, la luz del día misma comenzó a cambiar. A través de partes del medio oeste y el norte de los Estados Unidos, las personas salieron afuera durante la mitad de la tarde y notaron algo profundamente inquietante. El sol ya no parecía normal. En ciudades de Illinois, Minnesota y Wisconsin, el cielo se tornó neblinoso y anaranjado. Aunque no había nubes de tormenta en el horizonte, la luz del sol aparecía débil, filtrada a través de una densa capa de humo y polvo en suspensión que se desplazaba por todo el país. Las calles que deberían haber estado brillantes al mediodía parecían lo suficientemente tenues como para que las luces automáticas de los coches se encendieran solas. Los edificios desaparecieron detrás de una espesa neblina atmosférica mientras el horizonte brillaba con un color cobrizo antinatural. Al principio muchos pensaron que se acercaba otro sistema de tormentas, pero la oscuridad persistió. El humo de los masivos incendios forestales canadienses se combinó con polvo y partículas atmosféricas que se extendían por grandes porciones de América del Norte. Los meteorólogos explicaron cómo la luz solar se distorsiona cuando las diminutas partículas dispersan y absorben la luz por toda la atmósfera. Las alertas de calidad del aire se propagaron rápidamente. Se advirtió a los residentes que permanecieran en el interior. Las escuelas cancelaron actividades al aire libre a medida que la visibilidad empeoraba durante el día. Científicamente no había nada sobrenatural en ello. Y sin embargo la experiencia inquietó a la gente de todos modos, porque esta oscuridad no llegó como una tormenta. Cubrió lentamente regiones enteras hasta que la luz del día ordinaria ya no se sentía confiable. Los videos filmados durante el mediodía parecían casi apocalípticos. Horizontes enteros desaparecieron detrás de cielos anaranjados, mientras el sol mismo parecía lo suficientemente tenue como para mirarlo directamente. En algunas áreas, las personas describieron la atmósfera como si pareciera más crepúsculo que tarde.
Un residente de Chicago dijo que se sentía como si el mundo hubiera perdido su color. Y quizás por eso los paralelismos bíblicos regresaron casi de inmediato en línea. No porque la gente creyera que el humo en sí era milagroso, sino porque una vez más, las imágenes que se desarrollaban por todo el país se parecían a las descripciones antiguas vinculadas a la perturbación cósmica y la advertencia divina. Joel 2:10 dice: «La tierra temblará delante de él, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor». Durante generaciones, versos como estos sonaban simbólicos y distantes para la mayoría de las personas. Pero el simbolismo se vuelve más difícil de ignorar cuando el cielo sobre tu propia ciudad se oscurece súbitamente en pleno día, especialmente después de todo lo que ya había ocurrido antes. Los cielos verdes antes de los tornados, las paredes de fuego a través del suroeste, los ríos tragándose ciudades durante la noche, los sonidos extraños en la atmósfera, la vida marina muriendo a lo largo de la costa, la luna roja colgando sobre América. Individualmente cada evento tenía una explicación. Juntos crearon un peso psicológico que para muchas personas se volvía imposible de desestimar. Y lentamente un nuevo sentimiento comenzó a extenderse por todo el país. No pánico, no siquiera miedo exactamente, expectativa. Las personas comenzaron a mirar el cielo de manera diferente, a escuchar diferente, a interpretar los eventos ordinarios a través de un lente completamente nuevo. En un vecindario tranquilo en las afueras de Phoenix, el día comenzó sin nada inusual. Las entradas estaban llenas de coches aparcados, niños montando bicicletas bajo el sol del desierto, familias siguiendo rutinas ordinarias, y luego, sin advertencia alguna, el suelo se abrió. No hubo sacudida violenta antes. No hubo alarmas. No hubo fracturas visibles que se extendieran lentamente por el pavimento. En solo momentos, una sección de tierra colapsó hacia adentro, arrastrando asfalto, vehículos y parte de una calle residencial hacia la oscuridad. Lo que quedó no fue simplemente destrucción. Fue vacío, un espacio hueco donde suelo sólido había existido apenas segundos antes. Las personas que lo presenciaron lucharon por describir la sensación después. Algunos se quedaron en silencio, mirando fijamente la abertura como si esperaran que la tierra se cerrara de nuevo. Otros instintivamente comenzaron a orar. No porque alguien les instruyera a hacerlo, no porque hubiera tiempo para pensar con claridad, sino porque momentos como este tienen una forma de despojar a la certeza humana. Cuando el suelo bajo tus pies puede desaparecer sin advertencia, el corazón naturalmente comienza a buscar algo más profundo sobre lo que pararse. Lo que inquietó a muchos residentes no fue solo la velocidad del colapso, sino la ausencia de explicación que lo precedió. No se había registrado ningún terremoto mayor. Ninguna señal obvia sugería que la tierra debajo se había vuelto inestable. El colapso llegó repentinamente, como si la estabilidad misma se hubiera retirado silenciosamente. Y quizás por eso momentos como estos llevan tanto peso espiritual. Nos recuerdan cuán frágil es nuestra confianza en este mundo realmente. Las Escrituras recuerdan eventos como este no simplemente como desastres, sino como momentos que despertaron a las personas a la realidad de la autoridad de Dios sobre la creación. Números 16, 31, 33 relata un momento en que la tierra se abrió bajo quienes estaban sobre ella. El suelo cedió instantáneamente, sin dejar tiempo para escapar y sin ilusión de control. Fue un recordatorio sobrio de que la creación misma permanece bajo la mano del Creador. Y en Mateo 7, 26, 27, Jesús habla sobre los cimientos, no solo físicos sino espirituales. Describe una casa que parecía sólida hasta que la tormenta reveló sobre qué había sido verdaderamente construida. El colapso fue repentino porque la debilidad había existido mucho antes de que llegara el momento del fracaso. De la misma manera, muchas cosas en la vida parecen seguras hasta el día en que son puestas a prueba. Hay una humildad silenciosa entretejida en momentos como estos. Las generaciones anteriores a menudo entendían esto más profundamente que nosotros ahora. Sabían que la estabilidad es un regalo, no una garantía. Que la tierra bajo nosotros, el aliento dentro de nosotros y la paz a nuestro alrededor son sostenidos juntos por la misericordia de Dios momento a momento. Lo que hoy se siente permanente puede cambiar mañana. Lo que parece inamovible puede ceder de repente. Y quizás eso es precisamente por qué tantos eventos extraños que se desarrollan por todo el país se sienten espiritualmente conectados. La tierra que tiembla, los cielos que se comportan de manera antinatural, las aguas que suben donde antes permanecían tranquilas, los sonidos que resuenan a través de las ciudades sin ninguna fuente clara, las luces que se mueven silenciosamente por el cielo nocturno. Individualmente cada evento puede debatirse o descartarse, pero juntos comienzan a formar un patrón que hace que la gente se detenga a reflexionar. Jesús habló sobre momentos como este en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, no una sola señal, muchas apareciendo juntas.
y en Lucas 21:28 su respuesta no fue el pánico sino la esperanza. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas palabras nunca fueron pensadas para aprisionar a las personas en el miedo. Fueron pensadas para despertar los corazones, para recordarnos que incluso cuando el mundo se siente inestable, Dios permanece inquebrantable. Porque a lo largo de la historia, Dios ha hablado no solo a través de palabras, sino a través de la propia creación, a través de patrones, a través de momentos que interrumpen la vida ordinaria y recuerdan a la humanidad su necesidad de Él. No está distante, está siendo paciente. Y esa paciencia es misericordia, dando a las personas tiempo para regresar antes de que sea demasiado tarde. Entonces quizás la pregunta más profunda ya no es si algo inusual está ocurriendo. Quizás la verdadera pregunta es si nuestros corazones están prestando atención. ¿Seguimos adelante como si nada hubiera cambiado o permitimos que estos momentos nos acerquen al único que sostiene todas las cosas juntas? Porque volver a Dios no comienza con la perfección, comienza con la humildad, comienza con volver hacia Él mientras todavía hay tiempo. Hasta aquí hemos enfatizado que si buscas apoyo para tu sentido interior de lo divino y tu conciencia de Dios, entonces mira nuestra lucha con la naturaleza, no tu contemplación intelectual de ella. Descuida este consejo y antes de que te des cuenta, la ciencia natural te desequilibrará. La búsqueda de la ciencia natural no puede prohibirse. La lucha por la vida que la humanidad ha entablado con la naturaleza lo obliga a espiarla tan minuciosamente como sea posible en todos sus pasajes y rincones interiores. El conocimiento es poder. Si el hombre ha de tener poder sobre la naturaleza, tiene que conocerla. Este conocimiento tiene que ser el fruto de una investigación incansable. Y esta investigación, si ha de producir conocimiento, debe ser libre. No la curiosidad, sino la necesidad ineludible, impulsa al hombre a dedicarse a la ciencia natural. La ciencia ha traído muchos beneficios. Ha acelerado las comunicaciones, mejorado nuestros hogares, aligerado nuestra labor, multiplicado nuestro poder, promovido las comodidades físicas, facilitado la producción, preparación y distribución de nuestros alimentos. Aceptamos de buen grado estos beneficios. Los creyentes también. Todos pueden ver que representan grandes avances en la lucha por aliviar el sufrimiento, mitigar el dolor o hacer la vida más agradable. Son ganancias que no rechazaremos. No obstante, hay creyentes que a veces lamentan y deploran los éxitos de la ciencia. Si dependiera de ellos, restringirían la ciencia dentro de límites muy estrechos. Temen que su éxito perjudique su fe. La culpa de esto, sin duda, recae en parte sobre nuestros científicos naturales. En lugar de ceñirse a su campo, son tentados repetidamente a pronunciarse sobre cosas que están completamente fuera de su ámbito, que observen la naturaleza, imiten cómo funciona, analicen sus componentes y los reensamblen, que espíen cómo surgen sus fenómenos e intenten rastrear las conexiones entre sus partes constituyentes. En eso tienen razón, pero exceden su derecho en cuanto utilizan sus resultados para tratar de erigir un sistema que pueda abarcar toda la vida. La creación no es una palabra que el científico pueda captar, porque sus investigaciones nunca pueden ir más allá del punto en el tiempo en que la creación ya era un hecho consumado. El científico no puede negar ni afirmar si la naturaleza debe su existencia a Dios o es eternamente autoexistente. En la medida en que actúa puramente como científico, no sabe nada de eso. Su sentido de Dios, su fe religiosa, puede hacer de ello un hecho irrefutable para él. Que toda la naturaleza habla de Dios, pero no debe esta certeza a su ciencia, sino a operaciones en su espíritu que no tienen nada que ver con la investigación de la materia y sus fuerzas. Igualmente fuera del dominio de la ciencia está la cuestión de si el comportamiento que observa en la naturaleza está sostenido por un poder divino, gobernado por una sabiduría divina, guiado por un amor divino. Ningún manual de física ni de química está autorizado a contribuir con un solo pensamiento a esta cuestión. El científico natural no es competente para pronunciarse sobre el alma de una persona y sus demandas morales, sobre la inmortalidad y la vida eterna, sobre el pecado y la culpa, sobre la redención que hay en Cristo, ni siquiera sobre la cuestión de si existe un Dios que obra milagros y hace que sus mensajeros los realicen. El científico tiene que dar cuenta de las cosas que se ven. De las cosas que no se ven, el científico en cuanto tal no sabe nada. Un científico en cuanto tal no tiene vida espiritual. Es una persona dotada de sentidos para observar la naturaleza y de una mente para concebir la conexión entre sus acciones. Eso es todo. No negamos que un científico pueda ser al mismo tiempo un creyente en Cristo y pueda derivar apoyo para su fe de la naturaleza. Newton y Agassiz son prueba de ello. Afirmamos solo esto.
Si un científico se une a Newton y a Agassiz y encuentra a su Dios en la naturaleza, no lo debe a su ciencia, sino a factores completamente diferentes que han obrado sobre su persona. Esto es lo que nuestros científicos más a menudo pierden de vista. Se arrogan lo que no les pertenece. Diseñan sistemas sobre cosas que están fuera de su comprensión, especialmente los hombres de segundo rango, quienes tienen una predilección a convertir sus laboratorios, a menudo con celo fanático, en arsenales para atacar la fe alguna vez entregada. Para dar un ejemplo, de ninguna manera el peor, con gran confianza proclaman: la materia no puede surgir de la nada, por lo tanto, debe ser eterna. Por lo tanto, no puede haber cuestión de creación. Toda la noción del mundo cristiano respecto a esta cuestión descansa en la ignorancia y el prejuicio y debe desecharse como un error anticuado. La ciencia no está en modo alguno justificada para hacer declaraciones de este tipo. Aquí afirma más de lo que puede demostrar. Para el científico natural, la idea de que la materia es eterna es un despropósito. No sabe nada sobre las cosas eternas. La naturaleza no le enseña el concepto, y tampoco lo hace su intelecto, que las estrictas exigencias de la lógica en realidad lo excluyen. Nuestra mente requiere ante todo que todo tenga un comienzo. Lo eterno es la negación de un comienzo. Por lo tanto, puede creerse a pesar de nuestro intelecto, pero nunca puede ser requerido por nuestro intelecto. Lo mismo ocurre con la teoría de Darwin. El científico es perfectamente competente para señalar la estrecha afinidad entre el cuerpo animal y el humano. Es competente para demostrar que lo que a menudo se llaman nuevas especies son meramente alteraciones de fenómenos ya existentes. Es incluso competente para atreverse a tomar como pauta para su investigación la suposición de que hay una transición ininterrumpida entre la materia y la planta y el animal y el cuerpo humano. Pero más allá no puede ir. No es competente para afirmar que no es verdad que Dios, después de formar al hombre del polvo, sopló en sus narices aliento de vida. Afirmar que nuestra mente humana germinó del instinto animal y que este instinto germinó del sentido del tacto es confundir cosas disímiles y hablar de colores como un ciego. Al hacer esto, el científico comienza a teologizar y, a pesar de sí mismo, se vuelve profano. No estamos en posición de evaluar las preguntas más profundas con las que la naturaleza nos confronta hasta que nos acerquemos a ella no como científicos, sino como seres humanos. Cuando un científico se prepara para observar la naturaleza, está equipado solo con sus sentidos, su intelecto, su telescopio, su balanza y demás. Pero cuando un ser humano se acerca a la naturaleza, lleva consigo un conjunto de instrumentos completamente diferentes: su sentido interior de Dios, su sentido de admiración y asombro, su memoria, sus experiencias emocionales, su presentimiento de que está en presencia de lo eterno. Nuestra Iglesia nunca ha afirmado que los científicos descubran a Dios en la naturaleza y puedan leer su letra en ella. Eso lo dicen de los seres humanos. Cuando la Confesión de Bélgica afirma que la naturaleza es como un libro muy elegante en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son como otros tantos caracteres que nos llevan a ver claramente las cosas invisibles, entonces tiene en vista no al científico sino al creyente, al pecador si se quiere. Habla de ver cosas invisibles, mientras que la vocación del científico es precisamente leer en el libro de la naturaleza no las cosas invisibles, sino únicamente las cosas visibles y observables. Con un transportador y una cinta métrica avanzarás tanto en ver las cosas invisibles como cuando un ciego lee por primera vez en braille. Así, cuando señalamos a la naturaleza como uno de los medios por los que Dios quiere enriquecer nuestro sentido innato de lo divino, nos enfocamos en el hombre como ser completo, en el hombre que trae consigo su corazón, su sentido de Dios, sus sentimientos de culpa, su sentido de asombro y admiración. No es como si primero hubiera que convertirse en cristiano antes de recibir esas impresiones de la naturaleza. La única condición requerida es que uno deje que sus atributos humanos hagan su trabajo y no silencien la voz de su yo interior, sino que permanezcan abiertos a las impresiones que la naturaleza hace sobre una persona. Si eso se hace, la Iglesia de Cristo asegura a todo ser humano, también al científico en la medida en que quiere actuar como ser humano, que la naturaleza afecta, mueve y refuerza su sentido interior de lo divino, que Sinfuli tendría que forzarse a no escuchar la voz que le habla desde la totalidad de la naturaleza y sus multifacéticos fenómenos, que por más que lo intente, nunca puede liberarse por completo del poder y la majestad, de la sabiduría y el orden que le imprime la creación, y que siempre que conecte su sentido interior de lo divino con esas impresiones, también él puede leer en el rostro de la naturaleza las cosas invisibles que le hablan de Dios. Algo sobre el momento ya no tenía sentido. Para la primavera de 2026, los Estados Unidos ya habían entrado en el inicio de año más seco jamás registrado en los registros climáticos nacionales modernos, rompiendo un hito de sequía que había permanecido desde 1910.
y según los científicos climáticos que monitoreaban las condiciones del Océano Pacífico, el impulsor climático a gran escala que se esperaba que intensificara lo peor de la sequía ni siquiera había llegado completamente todavía. Ese era la paradoja que comenzaba a alarmar a los investigadores. El récord se rompió antes de que el detonante se formara plenamente. A través de gran parte del país, el paisaje ya mostraba señales visibles de estrés. Los niveles de los embalses en partes del suroeste continuaban cayendo hacia umbrales que alguna vez se consideraron improbables. La acumulación de nieve en regiones montañeras clave tuvo un rendimiento muy deficiente, reduciendo uno de los sistemas de almacenamiento natural de agua más importantes del país antes de que siquiera hubiera comenzado el calor máximo del verano. Mientras tanto, la cobertura de sequía se extendía por más de la mitad de los estados contiguos. Grandes secciones de tierra agrícola entraron en condiciones de sequía severa a excepcional, clasificaciones asociadas no solo con tiempo seco, sino con pérdidas de cosechas, estrés del ganado y tensión a largo plazo sobre los sistemas de agua subterránea. Y visualmente el propio país comenzó a verse diferente. Las líneas costeras de los embalses se alejaron más de los muelles y marinas. Los campos a través de partes de las llanuras parecieron descoloridos semanas antes de lo normal. El polvo se movió más fácilmente a través del terreno expuesto, mientras la vegetación seca se expandió más hacia el norte y el oeste en áreas ya vulnerables a las condiciones de incendio. Lo que inquietaba a los científicos no era solo la propia sequía, sino cuántos indicadores climáticos estaban convergiendo a la vez: niveles de humedad del suelo, declive de embalses, pérdida de nieve, anomalías de calor, riesgo de incendio en expansión. Diferentes sistemas apuntaban todos en la misma dirección simultáneamente. Para explicar la escala de lo que se estaba desarrollando, algunos climatólogos comenzaron a comparar las métricas actuales de sequía con la era del Dust Bowl de la década de 1930, uno de los periodos más devastadores ambientalmente en la historia americana. Pero incluso esa comparación conllevaba incertidumbre, porque el sistema climático de 2026 operaba bajo condiciones muy diferentes de las del mundo de 1934. El planeta era más cálido en general. Los patrones de vapor de agua atmosférico se habían desplazado y los efectos de retroalimentación que los climatólogos habían estado advirtiendo durante décadas estaban comenzando a manifestarse de maneras que las generaciones anteriores no habían tenido que gestionar. Y a medida que las imágenes de embalses que se reducían, lechos fluviales secos y tierras de cultivo estresadas se extendían por todo el país, muchas personas comenzaron a recordar versículos antiguos que describían la propia tierra comenzando a fallar bajo un desequilibrio prolongado. Isaías 24:4 lo articula de una manera que resuena de manera diferente cuando se lee contra imágenes de paisajes que se secan. La tierra está de luto, se marchitó. El mundo languidece, se marchitó. Languidecieron los altos pueblos de la tierra. Para muchos estadounidenses, el versículo ya no sonaba como una imagen distante de otra era. Contra el telón de fondo de paisajes que se secaban y extremos que empeoraban, se sentía incómodamente cerca de lo que el propio país comenzaba a parecerse en tiempo real. Y según los datos, el evento forzante más poderoso vinculado al patrón de sequía todavía se estaba construyendo frente a las costas en el Pacífico, lo que planteaba una pregunta que cada vez más personas comenzaban a hacerse en voz alta. Si esto era solo el principio, ¿qué sucedería una vez que el detonante llegara completamente? Incluso mientras las condiciones de sequía se profundizaban en gran parte de los Estados Unidos, otro problema se propagaba silenciosamente a través de sistemas que la mayoría de los estadounidenses raramente pensaban hasta que fallaban: la electricidad. El calor del oeste había llegado antes de lo esperado. Las temperaturas subieron en Texas, Arizona, Nevada y partes del sureste mientras millones de hogares empujaban los sistemas de aire acondicionado a un uso casi constante. La demanda de energía aumentó día tras día, mientras los servicios públicos advertían que las redes en varias regiones operaban bajo una tensión creciente. Al principio los fallos parecían aislados. Una interrupción de subestación aquí, cortes rotativos allá, vecindarios enteros sin electricidad durante unas pocas horas antes de que volviera la corriente. Pero a medida que el calor se intensificó, los cortes se volvieron más difíciles de contener. En algunas ciudades, los transformadores se sobrecalentaron bajo una demanda sin precedentes, mientras la infraestructura envejecida luchaba bajo temperaturas para las que no fue diseñada para soportar de manera continua. Grandes secciones de áreas urbanas desaparecieron repentinamente en la oscuridad por la noche, mientras las alertas de emergencia instaban a los residentes a reducir inmediatamente el consumo de electricidad. Y visualmente, el contraste se volvió inquietante. Afuera el calor ondulaba sobre autopistas y concreto bajo cielos anaranjados vespertinos. Dentro de los edificios de apartamentos oscuros, los ascensores dejaron de funcionar, los aires acondicionados fallaron y los pasillos enteros se llenaron de calor atrapado.
En algunas regiones las temperaturas nocturnas permanecieron peligrosamente altas incluso después del atardecer, dejando a los residentes vulnerables sin refrigeración confiable durante horas seguidas. Los hospitales se prepararon para aumentos en las emergencias relacionadas con el calor. Se abrieron refugios de enfriamiento en varios estados mientras los equipos de las empresas eléctricas trabajaban durante toda la noche intentando estabilizar los sistemas sobrecargados. Mientras tanto, se formaron largas filas en gasolineras y tiendas mientras la gente corría a comprar generadores, baterías, agua y combustible. Lo que hizo que la situación fuera especialmente tensa fue que ya no se sentía como un único fallo de infraestructura aislado. Los apagones se desarrollaban dentro de un país que ya lidiaba con la sequía, el riesgo de incendios forestales, la inestabilidad atmosférica y la presión económica. Cada nueva interrupción parecía amplificar a las demás en lugar de existir de manera independiente. Era como si los distintos sistemas que hacían funcionar la vida moderna, el agua, la electricidad, la estabilidad del clima, la seguridad de los alimentos, estuvieran comenzando a ceder todos al mismo tiempo bajo el peso de una presión que ninguno de ellos había sido diseñado para soportar de manera simultánea. Para muchos estadounidenses, la oscuridad que se extendía por partes de las principales ciudades creó una atmósfera difícil de ignorar. No simplemente peligrosa, sino simbólicamente cargada. Una sociedad moderna construida en torno al acceso interminable a la energía, de repente parecía frágil en el momento en que la red comenzaba a luchar bajo el estrés ambiental. El progreso tecnológico que se asumía permanente reveló su dependencia de condiciones que nadie podía garantizar. Los edificios que normalmente brillaban con cientos de ventanas iluminadas se convirtieron en siluetas oscuras contra cielos color cobre. Las calles que normalmente zumbaban con el movimiento constante de una ciudad funcionando quedaron extrañamente quietas en ciertos vecindarios, interrumpidas solo por el sonido de generadores portátiles y las voces de personas que se reunían en escaleras y aceras buscando aire fresco. Hay algo en la oscuridad que obliga a una clase diferente de pensamiento. Cuando desaparece la luz eléctrica constante que da ritmo a la vida moderna, las pantallas, los letreros, los semáforos, las luces de las habitaciones, queda algo más silencioso. La gente habla entre sí de maneras diferentes. Los vecinos que no se habían dirigido la palabra en años de repente se encuentran compartiendo agua, o pilas, o simplemente compañía en una escalera oscura. Hay una nivelación en esos momentos que recuerda a tiempos anteriores cuando la vulnerabilidad compartida era parte de la vida ordinaria en lugar de una interrupción de ella. Mientras los equipos eléctricos luchaban por restaurar la energía en las regiones sobrecalentadas, otro cambio ya estaba emergiendo por todo el país. Uno que hacía que muchas personas sintieran que incluso las estaciones ya no seguían el orden en que una vez las habían confiado. A finales del verano, muchos estadounidenses habían comenzado a notar algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Las estaciones mismas ya no parecían hacer la transición de la manera en que solían hacerlo. Las olas de calor se extendían mucho más allá de los plazos normales, mientras que las frescas inesperadas todavía aparecían sin aviso. Algunas regiones pasaron de la sequía a las inundaciones en cuestión de días. Otras vieron cielos volverse anaranjados por el humo de los incendios forestales, mientras los estados cercanos experimentaban severas tormentas y granizo destructivo al mismo tiempo. La atmósfera ya no se sentía estable. Se sentía en conflicto consigo misma, como si diferentes sistemas que alguna vez operaron en una secuencia predecible ahora estuvieran chocando entre sí sin la mediación que alguna vez mantuviera el equilibrio. A través de partes del Medio Oeste y las llanuras, los agricultores admitieron que los calendarios de siembra tradicionales se estaban volviendo cada vez menos confiables año tras año. Las condiciones del suelo cambiaban demasiado rápido. Las lluvias llegaban en el momento equivocado o no llegaban en absoluto. En algunas áreas, los cultivos maduraban de manera desigual bajo periodos alternos de calor extremo y bruscos cambios de temperatura. Más al oeste, los embalses continuaban reduciéndose mientras las condiciones de incendio se expandían más profundamente en la temporada. Mientras tanto, las regiones costeras lidiaban con inundaciones de marea más fuertes y temperaturas oceánicas más cálidas que alimentaban sistemas meteorológicos cada vez más volátiles. Y visualmente, la propia América comenzó a verse diferente dependiendo de dónde uno se parara. Un estado se asaba bajo tierra seca y agrietada. Otro desaparecía bajo nubes de tormenta. Otro se llenaba de humo. Otro se inundaba. Ya no se sentía como un patrón climático nacional unificado. Se sentía como varios sistemas opuestos que colisionaban a través del mismo país al mismo tiempo, cada uno reclamando su propio territorio y negándose a ceder. Los meteorólogos y los científicos climáticos señalaron hacia una mayor inestabilidad atmosférica, patrones oceánicos alterados, corrientes en chorro desplazadas y temperaturas en calentamiento que interrumpían el comportamiento estacional establecido durante mucho tiempo. Pero incluso más allá de la ciencia, muchas personas ordinarias percibían algo cambiando psicológicamente.
La naturaleza ya no se sentía predecible. Durante generaciones, los estadounidenses confiaron inconscientemente en el ritmo de las estaciones. El invierno se convertía en primavera. La primavera se convertía en verano. Las temporadas de tormentas llegaban y pasaban dentro de ventanas esperadas. Ahora esas fronteras se sentían borrosas, y esa incertidumbre cambió lentamente cómo las personas miraban el futuro en sí mismo. Las familias comenzaron a prepararse para múltiples tipos de emergencias a la vez. Los agricultores adaptaron sus estrategias de siembra. Las compañías de seguros reasesaron regiones enteras. Más estadounidenses comenzaron a discutir la reubicación desde áreas cada vez más vulnerables a la sequía, el fuego, las inundaciones o el calor extremo. La inestabilidad ya no era temporal en la mente de las personas. Se estaba convirtiendo en parte de la vida cotidiana. Y esa transición psicológica, de pensar en los desastres como interrupciones de la normalidad a pensar en ellos como componentes de la nueva normalidad, representó un cambio profundo en la forma en que una nación entera se relacionaba con el mundo natural a su alrededor. Por eso muchas personas comenzaron a reflexionar sobre los pasajes bíblicos que describen no solo desastres individuales, sino el orden natural mismo como algo perturbado. Génesis 8:22 dice: «Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Para muchos lectores, el versículo llevaba una implicación inquietante precisamente porque las fronteras estacionales ahora se sentían menos claras que antes. La preocupación no era que el invierno o el verano hubieran desaparecido por completo, sino que el equilibrio y la previsibilidad de los que las personas alguna vez dependieron parecían cada vez más tensos. Como si la promesa inscrita en esas palabras estuviera siendo probada de maneras que generaciones anteriores nunca anticiparon. Y a medida que América continuaba moviéndose entre extremos, sequía e inundación, humo y tormentas, calor y oscuridad, otra comprensión comenzó a surgir lentamente a través del país. Las personas ya no simplemente reaccionaban a los desastres de manera individual, comenzaban a sentir que todo podría estar de alguna manera conectado, que las distintas piezas del rompecabezas, por mucho que los expertos insistieran en tratarlas como fenómenos separados, señalaban hacia algo más grande que cualquiera de ellas individualmente. Esta sensación no siempre venía acompañada de certeza teológica ni de citas específicas de las Escrituras. A veces era simplemente una incomodidad difusa, la impresión de que el mundo que uno habitaba era diferente del mundo en que uno había crecido, y de que esa diferencia no era meramente tecnológica ni cultural, sino algo más fundamental, algo relacionado con la Tierra misma, con el clima mismo, con los sistemas que sostenían la vida tal como la conocemos. Y quizás esa sensación, esa incomodidad colectiva que no puede resolverse con un solo artículo de noticias ni con un solo informe científico, es exactamente lo que la fe siempre ha buscado transformar. No en respuestas fáciles, no en explicaciones que eliminan la incertidumbre, sino en algo más duradero. La convicción de que incluso cuando el mundo exterior se sacude, existe una realidad que no puede ser sacudida, que detrás de los incendios y las inundaciones, detrás de los cielos que cambian de color y los suelos que se abren, detrás del humo que bloquea la luz del mediodía y la luna que enrojece sobre las ciudades dormidas, hay un Dios que no se sorprende por ninguno de estos eventos, que los vio llegar, que los permite con propósito, y que extiende la misma invitación que ha extendido en cada era de la historia humana: regresa. Mateo 24:33 dice: «Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». No una señal, muchas apareciendo en secuencia. Y Lucas 21:28 añade la respuesta que Jesús ofrece a quienes ven estas señales: «Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». No el pánico, no la desesperación, la mirada levantada hacia arriba. Porque así como la naturaleza responde en tiempos de desequilibrio, también la misericordia de Dios opera en esos mismos tiempos. No para aplastar, sino para despertar. No para destruir, sino para invitar. La pregunta que permanece, la que resuena a través de todo lo que hemos repasado en este recorrido por los eventos de estos días, es simplemente esta: ¿estamos prestando atención? Porque volver a Dios no requiere haber entendido completamente todo lo que está ocurriendo. No requiere resolver el debate entre la ciencia y la fe, ni haber comprendido todas las implicaciones proféticas de los eventos que observamos. Requiere solo una cosa: humildad. La disposición a reconocer que hay algo más grande que nosotros mismos, que la tierra bajo nuestros pies y el cielo sobre nuestras cabezas no nos pertenecen, y que la voz que ha hablado a través de la creación desde el principio de los tiempos sigue hablando ahora, y que mientras todavía hay tiempo, esa voz dice lo mismo que ha dicho siempre: vuelve, aquí estoy, te estaba esperando.
Pero para entender por qué esta invitación lleva tanto peso en este momento específico, vale la pena detenerse y mirar más de cerca lo que la Escritura dice sobre la relación entre la condición espiritual de una nación y la condición física de la tierra que habita. No es una conexión inventada por predicadores modernos para dar dramatismo a los titulares de noticias. Es una conexión que recorre el texto sagrado de principio a fin, a veces formulada de manera explícita y a veces entretejida en el tejido de narrativas que parecen ser simplemente históricas hasta que uno las lee con más cuidado. Levítico 26 dedica un capítulo entero a este principio. Si el pueblo obedece, la tierra produce, las lluvias caen en su estación, los árboles dan fruto, los graneros se llenan. Pero si el pueblo se aleja, la tierra misma responde: os quebraré la arrogancia de vuestro poder, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano. No es amenaza vacía, es la descripción de un sistema, de una relación entre el estado espiritual de una comunidad y el estado físico del mundo que la rodea. La tierra no es neutral, la tierra responde. 2 Crónicas 7:14 es uno de los versículos más citados cuando el país atraviesa dificultades. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo notable de este versículo no es solo la promesa que contiene, es la manera en que está estructurado. La sanación de la tierra está directamente vinculada a la condición espiritual del pueblo, no a sus políticas, no a sus decisiones tecnológicas, ni a sus tratados internacionales, a su humildad, a su oración, a su disposición a cambiar de dirección. Esto no significa que cada sequía sea un juicio específico por un pecado específico. La fe madura siempre ha resistido ese tipo de lectura simplista, que convierte el sufrimiento en prueba de culpa individual. Pero sí significa algo más amplio y más significativo, que la salud de la tierra y la salud espiritual de quienes la habitan están entretejidas en un sistema que va más allá de lo puramente físico. Que cuando una nación pierde de vista su orientación fundamental, cuando la fe se convierte en algo secundario, cuando la compasión se erosiona y la arrogancia se instala en su lugar, las consecuencias no se quedan confinadas dentro de las paredes de los edificios religiosos. Se filtran hacia afuera, hacia la cultura, hacia las instituciones y, según la Escritura, hacia la creación misma. Esto es lo que hace que la secuencia de eventos que hemos repasado sea tan difícil de ignorar para quien lee las Escrituras con seriedad. No es que cada tormenta o cada incendio sea una señal especial enviada directamente del cielo. Es que cuando una acumulación de eventos inusuales converge en un periodo corto de tiempo, cuando el fuego y el agua y la sequía, y los cielos que se oscurecen, y los animales que abandonan sus rutas, y el suelo que se abre, y los océanos que se envenenan, todos parecen insistir al mismo tiempo. Esa convergencia misma se convierte en una invitación a la reflexión, a preguntarse si hay algo que no estamos viendo, a considerar si la narrativa que hemos construido sobre el progreso humano y el control humano sobre la naturaleza tiene grietas que estamos eligiendo no mirar. Y aquí es donde la honestidad intelectual se vuelve importante, porque hay 2 formas de responder ante esta clase de convergencia. La primera es la respuesta del racionalismo puro. Cada evento tiene su explicación técnica. La suma de eventos individuales explicados no constituye evidencia de nada sobrenatural, y cualquier patrón que creamos ver es solo el resultado del sesgo de confirmación humano que busca conexiones donde solo hay coincidencias. Esta respuesta es intelectualmente coherente. No es absurda. La segunda respuesta es la de alguien que ha pasado tiempo genuino en las Escrituras y que sabe que esa misma tradición intelectual que hoy domina la conversación pública sobre ciencia y religión tiene sus propias limitaciones. Que la idea de que la ciencia responde todas las preguntas relevantes sobre la realidad es en sí misma una postura filosófica, no una conclusión científica. Que el universo es más grande y más complejo de lo que cualquier disciplina humana puede capturar completamente. Y que cuando la creación entera parece tener algo que decir al mismo tiempo, quizás lo más sabio no es taparse los oídos. La tradición cristiana siempre ha sostenido que Dios habla a través de múltiples canales: las Escrituras, el Espíritu Santo, la comunidad de fe y también la creación misma. No de manera igualmente autoritativa en todos los canales, la Escritura siempre tiene la primacía, pero sí de manera real. El Salmo 19 comienza precisamente con eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay palabras en el sentido literal, pero hay declaración, hay comunicación. La creación habla y habla sobre su creador. Entonces, cuando los cielos se oscurecen de manera antinatural, cuando los océanos se enrojecen, cuando la tierra se abre, cuando los fuegos suben desde abajo, cuando los animales abandonan sus instintos de generaciones y los géiseres pierden su ritmo predecible, la pregunta no es si esto constituye prueba empírica irrefutable de la acción divina.
La pregunta es si estamos lo suficientemente quietos para escuchar lo que podría estar siendo comunicado, y eso requiere algo que la cultura moderna cada vez tiene menos práctica haciendo: detenerse, bajar la velocidad, apartar los ojos de las pantallas y del flujo constante de información y simplemente estar presentes ante lo que el mundo alrededor de nosotros está haciendo. Los habitantes de las regiones que experimentaron las peores tormentas, los incendios más destructivos, las inundaciones más devastadoras de los últimos años no necesitan que nadie les convenza de que algo ha cambiado. Lo viven en su cuerpo. Lo ven en los ojos de sus vecinos cuando se cruzan en los pasillos de los refugios de emergencia. Lo sienten en la manera en que miran hacia afuera por la ventana antes de dormir, evaluando el cielo, buscando señales de lo que podría venir a continuación. El miedo que acompaña a esa vigilancia constante es una forma de conocimiento. Saber, en el cuerpo, que el mundo es más imprevisible de lo que los libros de texto prometieron. Y a ese miedo, la fe tiene algo que decir. No la fe de los eslóganes fáciles, ni la fe de quienes usan las escrituras como arma para señalar a otros como causas de los desastres, sino la fe que dice: hay un Dios que creó todo esto, que conoce cada incendio y cada inundación y cada grieta en el suelo, y que en medio de todo ello tiene propósitos que van más allá de lo que podemos ver desde el suelo. Una fe que no huye de la realidad del sufrimiento, sino que la enfrenta con los ojos abiertos y las manos extendidas. Una fe que puede sostener al mismo tiempo la terrible honestidad de que el mundo está en problemas y la esperanza imposible de que no es la última palabra. Juan 16:33 registra las palabras de Jesús la noche antes de su crucifixión, en el momento de mayor presión. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es la promesa de que el mundo se comportará bien, es la promesa de que hay alguien que ya atravesó lo peor que el mundo puede ofrecer y salió al otro lado. Alguien que conoce el fuego desde adentro, que conoce el peso del agua que sube, que conoce lo que se siente cuando la tierra tiembla bajo tus pies y no hay lugar seguro donde pararse, y que dice: yo estuve allí y estoy aquí. No estás solo en esto. Esa es la voz que resuena a través de todo lo que hemos repasado en este recorrido. No una voz de condena, no una voz que señala y declara que este pueblo o aquel estado merece específicamente lo que está recibiendo, sino una voz que dice: mira, presta atención. Algo está cambiando a tu alrededor y quiero que no te encuentre desprevenido. Quiero que sepas que hay un lugar de estabilidad real en medio de todo lo que se sacude. Y ese lugar tiene nombre. Y ese nombre es el mismo que siempre ha sido la respuesta a los tiempos en que la tierra misma parece ponerse de rodillas. Lo que le ocurrió a los bosques de Oregón, a los géiseres de Yellowstone, a las criaturas de las aguas profundas que surgieron en las costas de Florida, a la luna que se volvió roja sobre América, al sol que desapareció tras el humo a pleno mediodía. Todo esto forma parte de una conversación que el mundo natural lleva con los seres humanos que viven en él. Una conversación que en su mayor parte estamos demasiado distraídos para escuchar. Y lo que la tradición de fe más antigua del mundo occidental dice sobre esa conversación es esto: no comenzó ayer, no es nueva. La tierra ha respondido siempre a lo que ocurre en el corazón de quienes la habitan. Y en tiempos como estos, cuando tantas cosas responden al mismo tiempo, quizás el mensaje más urgente no es geológico ni meteorológico, sino espiritual. El profeta Hageo habló a un pueblo que había olvidado las prioridades. Un pueblo ocupado construyendo sus propias casas mientras el templo de Dios permanecía en ruinas. Y la palabra que llegó a través de él fue esta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Y luego describió exactamente lo que había estado ocurriendo: las cosechas que no alcanzaban, el dinero que desaparecía como en saco roto, el trabajo que no producía los resultados esperados. No como casualidades del mercado, como señales de que algo más profundo necesitaba corrección antes de que nada más pudiera funcionar bien. Esa lectura puede sonar anticuada a oídos modernos acostumbrados a pensar en términos de factores macroeconómicos y ciclos climáticos. Pero hay algo en ella que resuena con una honestidad extraña cuando uno ve a una nación que ha invertido más que ninguna otra en su propio bienestar material y que sin embargo se encuentra fracturada, exhausta, incapaz de ponerse de acuerdo sobre casi nada, viviendo bajo cielos que cambian de color de maneras que nadie esperaba y sobre un suelo que se abre cuando nadie lo espera. La pregunta de Hageo sigue siendo válida en cualquier era. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué es lo que estás construyendo? ¿Y dónde está Dios en esa lista de prioridades? No se trata de culpa, se trata de dirección, de orientación, de la diferencia entre vivir con el rostro vuelto hacia lo que verdaderamente importa y vivir con el rostro vuelto hacia lo que simplemente parece urgente en este momento. Los tiempos de crisis,
y lo que hemos repasado aquí califica como un periodo de crisis acumulada por cualquier medida razonable, tienen una manera de sacudir esa distinción hasta hacerla visible. Lo urgente y lo importante de repente dejan de sentirse como la misma cosa. Y en ese espacio que se abre entre los dos, muchas personas encuentran por primera vez en años la voluntad de preguntarse sobre lo que realmente constituye la base sobre la que están construyendo sus vidas. Esa pregunta no es solo para quienes ya tienen fe, es para cualquiera que se sienta sacudido por lo que está ocurriendo, que sienta en algún nivel que el mundo está enviando señales que no puede simplemente desestimar como ruido estadístico, que tenga la honestidad de admitir que las explicaciones que se le ofrecen no terminan de satisfacer la pregunta más profunda que tiene. Porque la pregunta más profunda nunca es técnica, nunca es sobre qué causó el incendio o cómo se predice la próxima sequía. La pregunta más profunda es siempre sobre el significado, sobre si hay algo detrás de todo esto, sobre si estamos solos en un universo que simplemente hace lo que hace sin conciencia ni propósito, o si hay una realidad más profunda que incluye tanto la tormenta como la calma, tanto la ceniza como la semilla que sobrevive debajo de ella. Y la respuesta que la fe cristiana ha dado a esa pregunta durante 2000 años no ha cambiado. No es una respuesta que elimine la incertidumbre ni que explique cada sufrimiento con precisión quirúrgica. Es una respuesta que dice: hay un Dios que está presente. En el fuego y en el agua, en el silencio de los bosques muertos y en el rugido de los océanos agitados, en la oscuridad del mediodía y en el resplandor rojo de la luna nocturna. Ese Dios no está distante, ni indiferente, está hablando. Y la invitación que extiende en este momento, como en todos los momentos de la historia en que la creación ha hablado con esta clase de insistencia, es la misma de siempre. Regresa. No porque hayas destruido algo que no pueda ser restaurado, sino porque hay restauración disponible para lo que parece destruido. No porque el camino de regreso sea sencillo o inmediato, sino porque el que espera al final de ese camino lleva esperándote más tiempo de lo que imaginas. Y porque la decisión de dar el primer paso, no importa qué tan pequeño sea, no importa desde qué lugar de distancia comience, es la decisión que cambia la dirección de todo lo que viene después. La tierra está hablando, el cielo está hablando, los ríos y los mares y los fuegos subterráneos y los animales que abandonan sus rutas y las lunas que se vuelven rojas sobre las ciudades dormidas. Todo está hablando. La pregunta es si nosotros, si tú, específicamente, en este momento preciso, estás dispuesto a escuchar. Para los que han crecido dentro de tradiciones de fe, esta disposición a escuchar a través de la creación es algo que se aprende desde pequeño. Se aprende en los salmos que cantan sobre los ríos aplaudiendo y las montañas saltando de alegría. Se aprende en las narrativas del Éxodo, donde cada plaga no era simplemente un golpe de castigo, sino una declaración de que Dios gobierna sobre cada aspecto del mundo natural. Las ranas, las langostas, el granizo, las tinieblas. Se aprende en los Evangelios, donde Jesús calma la tormenta con unas pocas palabras y los discípulos no reaccionan con alivio, sino con algo más parecido al asombro aterrorizado, preguntándose quién es este hombre que incluso el viento y el mar le obedecen. La respuesta implícita es: alguien cuya autoridad sobre la creación es tan completa que ni la tormenta puede resistirla. Esa lectura de la naturaleza como un dominio bajo autoridad divina es diametralmente opuesta a la lectura que domina el pensamiento científico moderno, donde la naturaleza es un sistema de fuerzas impersonales que interactúan según leyes físicas sin ninguna intención detrás de ellas. Y aquí es donde la tensión que exploramos antes, entre la ciencia y la fe, se vuelve más que un debate académico. Se convierte en una pregunta práctica con consecuencias reales para cómo uno vive, cómo uno responde ante el sufrimiento, qué clase de esperanza uno puede sostener. La ciencia es extraordinariamente buena describiendo el cómo. El fuego avanza de esta manera por estas razones mecánicas. El agua sube hasta este nivel bajo estas condiciones meteorológicas. La luna adquiere este color porque la luz se refracta de esta manera a través de esta clase de partículas atmosféricas. Todas estas descripciones son verdaderas dentro de su dominio, son valiosas, son el resultado de siglos de trabajo humano riguroso y merece respeto. Pero el cómo y el por qué son preguntas diferentes. La primera es descriptiva, la segunda es interpretiva. Y la ciencia, honestamente practicada, no pretende responder a las preguntas interpretivas de fondo, aunque algunos de sus practicantes lo hayan intentado ocasionalmente con resultados que se perciben más como filosofía que como investigación empírica. Cuando Jesús responde a la pregunta de los discípulos sobre los hombres que murieron cuando cayó la torre de Siloé sobre ellos, no dice que murieron porque el arquitecto cometió un error de cálculo. Dice algo más desconcertante, que no murieron porque fueran más pecadores que los demás, pero que todos deberían considerar seriamente la posibilidad de arrepentirse antes de que les llegue su momento.
Lo que hace con ese evento particular no es explicarlo en términos de causas físicas ni de mérito moral individual. Lo convierte en una invitación a la reflexión sobre la condición humana universal, a la conciencia de que la vida es frágil, que el tiempo es limitado y que lo más importante que cualquier persona puede hacer con ese tiempo es orientarse correctamente. Eso es exactamente lo que los eventos que hemos repasado a lo largo de este recorrido invitan a hacer. No concluir que una región específica merece su sufrimiento, no calcular qué pecado particular causó qué catástrofe específica, sino simplemente detenerse, mirar el patrón más amplio y preguntarse si hay algo que necesita cambiar en la dirección de nuestra vida antes de que llegue el próximo momento que no podemos anticipar. Porque hay algo que todos los eventos que hemos mencionado tienen en común más allá de su escala física. Todos ellos llegaron sin suficiente advertencia. Los incendios de California avanzaron más rápido de lo que nadie esperaba. Las inundaciones de Luisiana subieron más alto de lo que los modelos predijeron. La cámara debajo de la montaña en Colorado apareció en un terremoto que nadie había anticipado. La luna se volvió roja sobre ciudades que habían tenido una tarde completamente ordinaria. El suelo en Phoenix desapareció bajo una calle que parecía completamente sólida. La velocidad de estos eventos, la brecha entre el mundo que existía justo antes de ellos y el mundo que existió inmediatamente después, es en sí misma parte del mensaje. Porque esa brecha es la misma brecha que existe entre la vida y la muerte para cualquier persona individual. No hay espacio suficiente en ella para esperar al momento conveniente para volver a Dios. Mateo 24:44 lo dice con una directidad que no admite mucho malentendido. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto no fue escrito para personas que ya no tenían nada que hacer con sus vidas. Fue escrito para personas activas, ocupadas, con planes y proyectos y rutinas que parecían justificar el aplazamiento indefinido de las preguntas más importantes. Para personas que vivían en ciudades con mercados y templos y todas las actividades de una sociedad funcionando. Y el mensaje era, no cuentes con que habrá tiempo suficiente para prepararte después de que las señales lleguen. Prepárate ahora, mientras puedes. La sequía que comenzó a expandirse por los Estados Unidos en los primeros meses de 2026 tiene algo de esa misma lógica. No fue dramática en su llegada, no hubo un solo evento visible que marcara su comienzo. Llegó gradualmente, acumulándose en los datos de los observatorios climáticos y en los niveles de los embalses y en el color de los pastos antes de que la mayoría de la gente en las ciudades comenzara a notarla. Así funcionan muchas de las formas más peligrosas de deterioro, no con un estallido sino con un deslizamiento, no con una declaración sino con un silencio progresivo que solo se hace audible cuando ya está muy avanzado. Los registros de nieve en las montañas del oeste, que alimentan los ríos que alimentan a decenas de millones de personas durante el verano, llegaron al inicio de la estación de calor significativamente por debajo de lo normal. En algunos sistemas fluviales críticos, la diferencia no era de unos pocos puntos porcentuales, era de décadas de diferencia, niveles que no se habían visto desde los períodos más secos que los registros históricos pueden documentar. Los agricultores en los valles que dependen de esa agua para regar sus cultivos tomaron decisiones difíciles sobre qué plantar, cuánto sembrar, si seguir cultivando tierras que sus familias habían trabajado durante generaciones. Algunos no plantaron en absoluto, algunos vendieron, algunos simplemente esperaron, mirando el cielo con la esperanza de que algo cambiara, aunque los modelos climáticos no sugerían que lo haría. En los pueblos a lo largo de los ríos afectados, los cambios visibles en el paisaje del agua, las orillas expuestas, los niveles marcados en los muros de los embalses que mostraban cuántos metros había retrocedido el agua desde sus máximos históricos, se convirtieron en parte del telón de fondo cotidiano. Los niños que crecían allí no tenían recuerdo de cómo se veía el lago cuando estaba lleno. Para ellos, las líneas de roca blanqueada que marcaban el antiguo nivel del agua eran simplemente parte de la geografía normal. Y en esa naturalización de lo que debería ser excepcional, hay algo que vale la pena examinar, porque la capacidad humana de adaptarse visualmente a la degradación, de aceptar como normal lo que debería ser alarmante, es uno de los mecanismos más eficaces por los que los problemas graves se profundizan sin encontrar la respuesta que merecen. Las escrituras tienen un nombre para ese proceso cuando ocurre espiritualmente. Se llama endurecimiento del corazón. No es un proceso que ocurre de una vez. Ocurre en pasos, cada uno de los cuales parece pequeño y justificable en el momento, pero que en su conjunto conduce a un estado en que la persona o la comunidad ya no puede responder a lo que antes la movía. Faraón es el ejemplo más famoso, pero la misma dinámica aparece a lo largo de la historia bíblica. En los reyes de Israel, que cada uno fue un poco más lejos que el anterior, en las ciudades que recibieron profeta tras profeta y cada vez respondieron con mayor resistencia, en los discípulos mismos que vieron milagros tras milagros y aún así llegaron a Getsemaní sin haber comprendido del todo con quién habían estado viajando durante 3 años.
El riesgo de los tiempos de normalización del deterioro es ese endurecimiento progresivo. No de golpe, pasito a pasito. El nivel del embalse baja 1 metro y uno se ajusta. Baja otro y uno vuelve a ajustarse. Los bosques de Oregón pierden un 10% de su cobertura y los estudios se publican y la vida continúa. Los géiseres se vuelven irregulares y los turistas sacan fotos y la vida continúa. Los océanos se decoloran durante unas semanas y los equipos de limpieza trabajan y la vida continúa. Cada ajuste parece razonable en el momento. El problema es a dónde lleva el conjunto de todos esos ajustes acumulados. Ezequiel 33:6 describe la responsabilidad del centinela que ve venir el peligro, pero no da la voz de alarma. No es un pasaje sobre catastrofismo innecesario, es un pasaje sobre honestidad, sobre la obligación de nombrar lo que uno ve con claridad, incluso cuando el entorno cultural preferiría el silencio cómodo. Y lo que muchas personas de fe sienten cuando miran los eventos de este periodo no es euforia apocalíptica. Es la incomodidad del centinela que ha visto algo en el horizonte y siente la obligación de hablar, aunque sepa que será recibido con escepticismo por quienes están acostumbrados a la vista que tenían antes. Hay algo más en el patrón de estos eventos que merece atención antes de cerrar este recorrido, y es la manera en que los bordes entre lo visible y lo invisible, entre lo que está sobre la superficie y lo que está debajo, entre lo que puede medirse y lo que solo puede intuirse, parecen haberse vuelto más permeables. La cámara sellada bajo la montaña en Colorado, los fuegos que suben desde el subsuelo en Texas y Virginia Occidental, las criaturas de las profundidades que aparecen en la superficie, el lago que retrocede para revelar lo que estaba escondido. Son todos eventos que involucran cosas que estaban ocultas volviéndose visibles, cosas que estaban abajo subiendo hacia arriba, cosas que estaban cerradas abriéndose. En la tradición bíblica, este tipo de eventos, el descorrimiento de velos, la exposición de lo oculto, la apertura de lo que estaba sellado, frecuentemente se asocia con momentos de transición entre eras. El velo del templo que se rasga de arriba a abajo en el momento de la crucifixión de Jesús. Los libros que se abren en las visiones apocalípticas de Daniel y Juan. La revelación de misterios que habían estado ocultos desde la fundación del mundo. No estamos diciendo que cada evento geológico o meteorológico tenga ese peso, pero sí estamos diciendo que hay algo en la textura de este periodo, en la simultaneidad de eventos que involucran lo oculto haciéndose visible, que invita a una reflexión más profunda que la que los modelos puramente materiales pueden ofrecer.